Nicolás Maduro enfrenta el golpe más duro desde que se aferró al poder. Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, los dos pilares que sostenían su régimen, lo están abandonando en silencio. Las fracturas internas del chavismo ya no se esconden. El círculo de lealtad se desmorona. Y lo que viene puede cambiar el destino político de Venezuela. Durante años, el régimen de Nicolás Maduro se sostuvo sobre una mentira colectiva, la idea de que el chavismo era un bloque monolítico, indestructible, unido bajo una misma causa revolucionaria. Pero esa fachada, construida con violencia, represión y miedo, comenzó a agrietarse. Y hoy, las fracturas ya no pueden ocultarse. Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López no son figuras menores. Son los arquitectos del poder real en Venezuela. Cabello, desde el Ministerio del Interior y su control absoluto sobre el SEBIN, los colectivos armados y las estructuras de inteligencia represiva. Padrino López, desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, manteniendo el control territorial, la militarización del Estado y el monopolio de la fuerza. Maduro nunca tuvo poder propio. Su liderazgo siempre fue una ficción sostenida por estos dos hombres. Él fue el sucesor escogido por Hugo Chávez, sí, pero jamás tuvo el carisma, la legitimidad ni la capacidad política de su antecesor. Maduro fue útil porque era manejable, porque no representaba amenaza interna, porque podía ser el rostro visible mientras Cabello y Padrino López manejaban los verdaderos hilos del poder. Pero algo cambió. El 28 de julio de 2024, cuando millones de venezolanos salieron a votar masivamente por un cambio, cuando las actas electorales demostraron de forma incontestable el triunfo de Edmundo González Urrutia, cuando María Corina Machado y la oposición lograron organizar la resistencia cívica más grande de la historia reciente, el régimen no pudo esconder su debilidad. La represión vino de inmediato. Miles de detenciones, cientos de desaparecidos, torturas documentadas, asesinatos selectivos. Todo el aparato represivo fue activado. Pero detrás de esa brutalidad coordinada había algo más profundo. Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López estaban tomando decisiones sin consultar a Maduro. Las órdenes de represión no salían de Miraflores. Salían del Helicoide. Salían de Fort Tiuna. Maduro firmaba comunicados, aparecía en cadenas nacionales repitiendo consignas vacías, pero las decisiones estratégicas ya no pasaban por él. Y así empezó el distanciamiento. Silencioso. Calculado. Estratégico. Cabello consolidó su propio poder. En septiembre de 2024, asumió como ministro del Interior, Justicia y Paz, una cartera que le dio control total sobre todo el sistema de seguridad interna. Reorganizó las estructuras de inteligencia, fortaleció su red dentro del SEBIN y estableció líneas directas con los colectivos armados. Dejó de reportar a Maduro. Simplemente actuaba. Padrino López mantuvo un perfil más bajo pero igualmente letal. Desde el Ministerio de la Defensa, consolidó el control militar sobre fronteras, zonas petroleras, centros urbanos clave. La FAMBE dejó de ser una institución subordinada al presidente. Se convirtió en una estructura autónoma, con intereses propios, con un objetivo claro: proteger el negocio. El negocio del oro. El negocio de la droga. El negocio de la extorsión territorial. Mientras tanto, Maduro seguía apareciendo en público, bailando salsa en cadena nacional, cantando canciones ridículas, prometiendo bonos que nunca llegaban. Su figura se volvió grotesca. Irrelevante. Un títere que ya nadie tomaba en serio. Y aquí está el impacto directo en la vida de los venezolanos. Cuando el poder se fragmenta, cuando los verdaderos jefes dejan de fingir lealtad, la represión se vuelve más impredecible, más violenta, más descentralizada. Porque ya no hay una cabeza visible que pueda ser responsabilizada. Hay múltiples centros de poder, cada uno operando según sus propios intereses. Eso significa que un joven detenido en una protesta puede terminar en manos del SEBIN controlado por Cabello, ser torturado en el Helicoide y jamás recibir un juicio. Significa que una familia que vive cerca de una mina ilegal en el arco minero puede ser desplazada por grupos armados que responden directamente a estructuras militares vinculadas a Padrino López. Significa que no hay a quien reclamar. No hay instituciones. No hay justicia. Solo violencia fragmentada. Los responsables directos de esta fractura son Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. Pero también lo es Nicolás Maduro, por su incapacidad, su cobardía y su complicidad. Durante años permitió que estos dos hombres acumularan poder sin control. Nunca construyó instituciones. Nunca fortaleció el Estado de Derecho. Solo administró la decadencia mientras ellos consolidaban imperios criminales. Y ahora, cuando la presión internacional aumenta, cuando las sanciones empiezan a morder, cuando la comunidad internacional reconoce mayoritariamente a Edmundo González Urrutia como presidente electo, Cabello y Padrino López están evaluando sus opciones.
Están midiendo cuánto les cuesta seguir sosteniendo a Maduro. Están calculando si les conviene más negociar directamente con actores internacionales o seguir amarrados a un líder desprestigiado y débil. Porque al final, para ellos, esto nunca fue sobre ideología. Nunca fue sobre revolución. Siempre fue sobre poder. Sobre dinero. Sobre impunidad. Y cuando Maduro deje de ser útil, simplemente lo dejarán caer. Esta fractura interna no surgió de la nada. Tiene raíces profundas. Diosdado Cabello fue parte del golpe de Estado de 1992 junto a Hugo Chávez. Ocupó posiciones de poder durante toda la era Chávez, gobernador de Miranda, presidente de la Asamblea Nacional, vicepresidente de la República. Pero siempre fue visto como el operador oscuro, el hombre de las decisiones sucias. Cuando Hugo Chávez murió en marzo de 2013, muchos dentro del chavismo pensaron que Diosdado sería el sucesor natural. Tenía más experiencia política que Maduro. Tenía más conexiones con el aparato militar. Tenía más capacidad de maniobra. Pero Chávez escogió a Maduro. Y Diosdado tuvo que tragarse esa decisión. Desde entonces, Cabello construyó su propio poder paralelo. Creó redes de inteligencia, controló medios como su programa Con el Mazo Dando, donde denunciaba a opositores y enviaba mensajes amenazantes. Consolidó su influencia sobre los colectivos armados. Y estableció vínculos directos con estructuras criminales internacionales. En 2015, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señaló como figura clave en el narcotráfico venezolano. En 2020, el Departamento de Justicia lo acusó formalmente de narcoterrorismo, ofreciendo $10 millones por información que condujera a su captura. Esas acusaciones eran el resultado de años de investigación sobre sus vínculos con el Cartel de los Soles, una red de oficiales militares y civiles venezolanos que controlan el tráfico de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y Europa. Cabello nunca negó nada. Simplemente convirtió esas acusaciones en medallas de honor. Y siguió consolidando poder. Vladimir Padrino López tiene un perfil distinto. Es un militar de carrera, formado en la Academia Militar de Venezuela. Fue designado ministro de la Defensa en 2014, cuando las protestas dejaron más de 40 muertos y el chavismo empezaba a perder legitimidad. Padrino López fue clave para mantener la cohesión militar durante todas las crisis, 2014, 2016, 2017, la crisis humanitaria de 2018 a 2019. Cada vez que el régimen enfrentó una amenaza existencial, Padrino López garantizó que la FAMB no se fragmentara. Mantuvo el control a través de represión interna contra disidentes militares y beneficios económicos para los altos mandos. Porque aquí está la clave, Padrino López no sostuvo a Maduro por lealtad ideológica. Lo sostuvo porque el régimen le permitió a él y a otros generales enriquecerse masivamente. La minería ilegal en el arco minero. El control de las redes de distribución de alimentos a través de los CLAP. El tráfico de combustible hacia Colombia. Y el narcotráfico. En 2020, Estados Unidos también acusó formalmente a Padrino López de narcotráfico, ofreciendo $10 millones por su captura. Al igual que Cabello, ignoró las acusaciones y siguió operando con total impunidad. Pero Cabello y Padrino López nunca fueron aliados naturales. Son rivales. Compiten por el control de los mismos negocios, por las mismas redes de poder, por la misma influencia sobre Maduro. Durante años, esa rivalidad fue manejada porque destruirse mutuamente significaba destruir el régimen. Pero después del 28 de julio de 2024, esa rivalidad se intensificó. Quedó claro que Maduro ya no podía ser sostenido indefinidamente. Que su legitimidad era inexistente. Que la presión internacional iba a seguir aumentando. Y que en algún momento habría que tomar una decisión. O negociar una salida, o aferrarse al poder hasta el colapso total. Cabello y Padrino López están evaluando escenarios. Midiendo riesgos. Y distanciándose de Maduro para no quedar atados a su destino. Cuando un régimen autoritario empieza a fragmentarse, la violencia se descentraliza. Ya no hay una cadena de mando clara. Solo hay múltiples actores armados, cada uno operando según sus propios intereses. En el Estado Bolívar, en la región del Arco Minero, grupos armados vinculados a estructuras militares controlan minas ilegales de oro. Cuando hay conflictos por el control territorial, las comunidades indígenas y campesinas quedan atrapadas. Son desplazadas, extorsionadas, asesinadas. Y no hay a quien recurrir, porque el Estado es el victimario. En Caracas, en los barrios populares, los colectivos armados controlan territorios enteros. Deciden quién entra, quién sale, quién puede trabajar, quién puede protestar. Cuando alguien se atreve a desafiarlos, desaparece. Y las familias nunca reciben respuestas.
En las fronteras, especialmente con Colombia, estructuras militares controlan el tráfico de mercancías, el contrabando de combustible y el paso de migrantes. Cobran peajes ilegales. Extorsionan a familias venezolanas que intentan cruzar buscando una vida mejor. Esta fragmentación del poder no solo genera violencia, también genera impunidad absoluta. Porque cuando no hay una cabeza visible, no hay a quien señalar. No hay a quien juzgar. No hay justicia posible. Por eso más de 8 millones de venezolanos han abandonado el país desde 2015. No solo huyen de la pobreza, huyen de la violencia, huyen de la impunidad, huyen de un Estado que se convirtió en una estructura criminal. Y los responsables tienen nombres y apellidos: Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López. Si estás viendo esto, ya no puedes decir que no sabías. Ya conoces los nombres. Ya conoces las estructuras. Ya entiendes cómo funciona este régimen criminal. Ahora tienes una responsabilidad: informar, compartir, documentar, denunciar. Comparte este vídeo con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos. Que todos sepan que el régimen se está fracturando. Que todos entiendan que hay una oportunidad histórica. Y si vives en Venezuela, si tienes evidencia de abusos, de represión, de corrupción, documéntala. Guárdala de forma segura. Compártela con organizaciones de derechos humanos. Porque cada prueba que se recopila hoy será fundamental para la justicia del mañana. No subestimes tu rol. Cada ciudadano informado, cada testimonio documentado, cada denuncia compartida es un ladrillo más en la construcción de la Venezuela libre que merecemos. Las señales concretas de esta fractura son verificables. Primera señal: las apariciones públicas. Cada vez es más raro ver a Maduro, Cabello y Padrino López juntos en el mismo escenario. Antes, esa trinidad era inseparable. Ahora, cada uno maneja sus propios espacios, sus propios discursos, sus propias agendas. Segunda señal: las decisiones de seguridad. Después del 28 de julio, las órdenes de represión no salieron de comunicados presidenciales. Salieron de directivas militares y de inteligencia. Las detenciones masivas fueron coordinadas por el SEBIN y la DECIM, estructuras controladas directamente por Cabello y Padrino López. Tercera señal: los movimientos internacionales. Representantes del régimen han intentado abrir canales de negociación con actores internacionales. Pero esos representantes no son enviados por Maduro. Son figuras cercanas a Cabello y a Padrino López. Cuarta señal: el debilitamiento de Maduro. En los últimos meses, Maduro ha cometido errores públicos cada vez más graves. Confunde cifras. Dice incoherencias. Y lo más importante, ya no genera miedo. Genera burla. Genera desprecio. Y cuando un líder autoritario pierde el respeto, pierde el poder. Si has llegado hasta aquí, ya conoces la verdad: el régimen se está desmoronando desde adentro. Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López lo están abandonando. La fractura es real. El momento es ahora. Pero el cambio no llegará solo. Depende de nosotros. De cada venezolano dentro y fuera del país. Comparte este vídeo. Documenta. Presiona a los gobiernos. Exige que mantengan las sanciones y el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que estos criminales sigan destruyendo nuestro país? ¿Hasta cuándo vamos a aceptar que las familias venezolanas sigan sufriendo mientras ellos se enriquecen? El régimen se está quebrando. Pero esa salida no puede incluir impunidad. No puede incluir olvido. No puede incluir traición a las víctimas. La justicia no es venganza. La justicia es verdad, reparación y garantías de no repetición. Porque Venezuela merece un futuro de libertad, de dignidad, de justicia. Y ese futuro está más cerca de lo que parece. Deja tu comentario. Cuéntame qué piensas de esta fractura interna del régimen. El fraude continuo no se detiene. La verdad no se negocia. La justicia no se olvida. Hasta la próxima denuncia.